Hola, muy buenas noches. La siguiente es una evidencia de producto del video expositivo sobre experimento de aplicación de la transversal de Ciencias Naturales del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software. La conservación de la energía. La conservación de la energía es un principio básico de la física que establece que la energía puede transformarse en otras formas de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye. La conservación de la energía se puede expresar como la energía total es igual a la energía potencial más energía cinética. La conservación de la energía es un principio, es una ley fundamental de la física, porque ella establece que la energía no se crea, no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otros tipos de energía. Entonces aquí vemos dos ejemplos de energía cinética y energía potencial. La energía cinética hace referencia al movimiento de los cuerpos, depende de la masa del objeto y de su velocidad, mientras que la energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerza, como el campo gravitatorio o el campo eléctrico. Entonces, pongamos un ejemplo de un ciclista está en una cima alta de una montaña. El ciclista cuando está en la parte más alta tiene energía potencial porque él está preparado para hacer un trabajo. Y cuando el ciclista se lanza al vacío, ya se le aplica la energía cinética, porque la energía cinética, como ustedes saben, hace referencia al movimiento de los cuerpos, y eso depende de la masa del objeto y de su velocidad. Y ahí podemos ver cómo se transforma una energía a otra. La termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. En otras palabras, podemos decir que la termodinámica es la ciencia que se... No, ciencia no. Es una parte de la física muy importante que se encarga del estudio de la transferencia de calor, cómo se convierte la energía de un estado a otro, de los cambios de temperatura. Entonces, la termodinámica tiene cuatro principios. El principio cero define la temperatura como una propiedad. Cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades. El primer principio define la energía como magnitud conservativa. El segundo principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Define la entropía, desorden molecular de un sistema, como magnitud no conservativa. Y el tercer principio es imposible alcanzar el cero absoluto como un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Estas leyes o principios que establece la termodinámica estudian las transformaciones de energía, como ustedes saben, de los sistemas. Aquí vemos un ejemplo de dos recipientes a cierta temperatura y comparten unas propiedades como la temperatura, la presión y el volumen. El electromagnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico en el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Y el electromagnetismo es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. Como ustedes pueden observar, aquí vemos dos imanes. Y esos dos imanes tienen residuos de metal que los atraen. Como su nombre lo indica, ellos atraen y ellos tienen un polo norte
una parte norte y una parte sur. Si los colocamos a lo contrario, ellos se atraen. Si los colocamos por el lado que ellos no se atraen, se repelen. Y acá vemos en la segunda imagen un campo magnético. Esto es electromagnetismo, donde es un imán, eso es un imán que al aplicarse energía genera un campo magnético, o sea, un campo creado por la corriente. Oscilaciones y ondas. Las oscilaciones son movimientos repetidos en torno a una posición central o posición de equilibrio. Las oscilaciones están estrechamente relacionadas con el estudio de las ondas, y una onda es una propagación de una perturbación de una propiedad del espacio. Como podemos observar, aquí hay un, una niña o niño, ¿no?, por decirlo así. Él está balanceándose sobre un columpio. Esos movimientos repetidos que hace son oscilaciones, porque son movimientos repetitivos que nunca van a cambiar. Está sujeto a una sola posición, en punto central de equilibrio. Vemos que cuando él se balancea al principio, pasa un poquito más adelante, después al centro, después al final y otra vez vuelve, porque son movimientos repetidos. En cambio, las ondas es una propagación de una perturbación de una propiedad del espacio. Las ondas transmiten energía y hay ondas que se transmiten por otros que necesitan de un medio para transmitirse. Supongamos que cuando nosotros arrojamos algo en el agua, una piedra, ahí se van transmitiendo ondas en el agua que son en forma circular. Ahí se va transmitiendo la onda. Entonces esa onda necesita de un medio que es el agua. Interpretación de planos. Se refiere al proceso de leer, comprender dibujos técnicos o representaciones gráficas que se utilizan para describir sistemas físicos, equipos, estructuras o experimentos. En la física, los planos pueden incluir diagramas de circuitos eléctricos, esquemas de experimentos, dibujos de dispositivos mecánicos, representaciones de ondas o incluso diagramas de flujo de procesos. Como ustedes saben, la interpretación de planos es fundamental en la física, ya cuando se quiera construir algún sistema electrónico. eh, por ejemplo, supongamos que queremos construir cualquier experimento. Puede ser, por decirlo así, como, como les digo yo, como algo, como un experimento cuando lanzamos de las ondas. De las ondas, hacemos el plano de cómo, hasta dónde se propaga esa onda. Daremos una idea hasta dónde puede llegar la velocidad. Se dibuja el plano suponiendo dónde lanzamos, dónde propagamos esa onda. Datos y gráficos. En física, los datos y las gráficas son herramientas fundamentales para el análisis y la interpretación de fenómenos naturales. Los datos y gráficos son esencialmente súper importantes para el estudio del movimiento, de los sonidos, de las ondas, de muchas cosas. En este caso, vemos aquí una tabla con una serie de datos estos datos, aquí podemos ver cable de plástico, la masa frente a la longitud. Hay una comparación entre estas magnitudes. Y es súper importante ya que los datos reflejan ese, reflejan ese análisis de lo que se quiere estudiar. Y las gráficas representan esas variaciones,
esos cambios. Avances tecnológicos relacionados. Los siguientes son avances tecnológicos relacionados con los temas que yo les acabé de mencionar. La conservación de la energía. La energía solar, las energías fotovoltaicas y térmicas aprovechan la luz y el calor del sol respectivamente. La energía eólica, la energía de aquellas donde son turbinas que son instaladas en la tierra y convierten la energía del viento en electricidad. Otro ejemplo es la termodinámica, las plataformas de intercambio de energía solar que extienden la energía limpia a áreas remotas. Los motores de combustión interna, estos motores presentes en la mayoría de los automóviles convierten la energía química del combustible, la gasolina, el diésel, la energía mecánica que mueve las ruedas. El electromagnetismo, los, los imanes de altavoces, ellos convierten las señales eléctricas en sonidos utilizando imanes. Allí es donde como podemos ver, los altavoces tienen un imán, siempre me he dado cuenta de eso, que esas señales eléctricas convierten esas señales eléctricas en sonidos. Los discos duros tradicionales almacenan datos mediante el magnetismo. En ellos, una aguja lectora escritora modifica la orientación magnética de diminutas regiones en una superficie circular para representar bits de información. El otro ejemplo es oscilaciones de ondas. El microondas. Los hornos microondas utilizan ondas electromagnéticas, específicamente microondas para calentar alimentos. Y la radio posee ondas de radio, son un ejemplo de tecnología basada en oscilaciones y ondas. Las estaciones de radio emiten señales mediante ondas electromagnéticas que oscilan en frecuencias específicas. La interpretación de planos y gráficas. La interpretación de planos y gráficas es el estudio del movimiento la interpretación de planos y gráficas se usan gráficos de posición versus de tiempo y velocidad versus tiempo para analizar el movimiento de un objeto. Es esencial el estudio de los planos y gráficas, como les acabé de mencionar, para cualquier fenómeno que se quiera estudiar en la física, ya que puede mostrar comportamientos, variaciones, cómo influyó en el tiempo, si hubo aceleración, cualquier cosa que se desea estudiar, es importante la interpretación de planos y gráficas. Y el análisis de circuitos eléctricos. En el estudio de circuitos eléctricos, los diagramas de circuitos, que son una forma de plano, se utilizan para representar las conexiones y componentes de un circuito eléctrico. Bueno, muchas gracias por todos. Hasta luego.